El personaje sin poder. ¿Dónde y cómo busca y encuentra su poder personal un personaje que ya carece de tal poder? ¿Cómo desarrolla su esencia a lo largo de la novela? ¿Cómo evoluciona? ¿Y cómo traza su curva dramática? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Es la segunda entrega de desarrollo de personajes. Es un tema muy importante y me dedico a él porque la gran mayoría de manuscritos que llegan a las editoriales fracasan en el intento de mostrar a sus personajes. No están lo suficientemente desarrollados y son muy planos. Lo que te presento a continuación son, no lo olvidemos, chispas a partir de las cuales puedes encender tus fuegos e inspirarte, o eso espero. Esto es solo el principio de un camino que solamente te pertenece a ti como escritor, como escritora, y que le pertenece a tu historia. Muchas gracias por pasarte por aquí y quedarte un rato aquí reflexionando narrativamente conmigo. Bienvenidas escritoras y escritores, todos los que quieren escribir y ver más allá entre las líneas de la escritura. No es editoriales, no es publicar, es novela, es escribir para llegar a tus lectores, abrazar a tus lectores. Soy Jimena Ferlibro, tengo 18 años de experiencia editorial, ayudo a autores noveles a practicar el oficio y llegar a ser autores profesionales. Fíjate bien en la imagen de esta entrega. Si la vuelves a observar, puede que pienses que el título y la imagen no se acaban de corresponder, ¿verdad? Pero es que solo a partir de un personaje que siente falta de poder puede nacer un ser poderoso, o de lo contrario no se enfrentaría a esa búsqueda. En narrativa, los personajes tienen una evolución y parten de lo vacío para alcanzar a llenarse. Cuando quieres desarrollar un personaje, necesitas una característica que muestre dónde busca su poder, porque nos muestra dónde se siente débil y dónde es más vulnerable, todo lo cual es esencial para mostrar sus matices, y los personajes con matices son los que dan riqueza, no solo a la estructura de la novela, sino también a cada elección que hagas como escritor, como escritora y a toda la historia. Esa misma característica también señala cómo su ego busca salvaguardar o proteger su vida para no ser víctima de lo que teme que suceda. Y esto es muy importante de cara a las metas de los personajes. Este es un personaje que necesita especialmente saber cuál es el propósito de su vida para sentirse empoderado y así poder seguir adelante y avanzar a lo largo del rumbo de la historia, de la trama y de la estructura. Tiene una necesidad muy fuerte de estar a cargo de su propia vida, de su propio destino, y algo que le caracteriza especialmente es que tiene una gran necesidad de sentirse a cargo de su propio cuerpo. Domesticará su cuerpo, su destino y su propia vida. Todo se ubica en el mismo plano. Es un personaje que se cuestiona el poder y necesitará preguntarse si el poder es algo malo. Así que habrá que someterle a este tipo de situaciones. Podría ser, por ejemplo, un político o alguien muy famoso, un futbolista con una larga sombra. Son algunos ejemplos nada más. Aquí, en esa zona del puedo y no puedo, precisamente aquí es donde experimentará desengaños, trauma, manipulación, desequilibrios y también enemigos. Realmente muestra cómo estas cosas se le presentan y desde dónde puede establecer sus relaciones con los secundarios y asimismo diseñar los retos a los que se enfrentará. Recuerda que un personaje, sobre todo si es importante, protagonista o antagonista, va a necesitar retos y relaciones en un rumbo muy claro hacia su meta, tanto visible como invisible. Esta característica en concreto, la del poder, de no tenerlo y conquistarlo, aparece para mostrar dónde aún no ha cedido a un poder externo invisible y para dejar que haga lo peor que pueda las cosas hasta dar con lo mejor. Su experiencia personal demostrará una y otra vez que cuando luche contra todo eso
que le hace sentirse impotente, saldrá al principio peor parado. Realmente representa donde tiene una falsa conciencia de donde su poder busca ser grande y se enfrentará cara a cara con los recuerdos que impactan esta característica en particular y dañan su poder personal. Allí hay algo profundo y tristemente doloroso que aprender, pero esto es lo que le permitirá justamente ser libre de verdad. Así que podemos imaginar que este tipo de personaje a menudo tiene una vida bastante dramática desde su nacimiento. En cierta forma es una suerte de indeseado. Su personalidad se refleja en su cuerpo y en la imagen que tiene de sí mismo, en cómo se presenta ante el mundo. Trae consigo una gama de emociones y situaciones y otro tipo de situaciones también bastante crónicas. Es un personaje que suele encaminar hacia culminaciones que se gestan de forma lenta y progresiva hasta que consigue liberarse. Es como si su recorrido fuera un largo camino en la noche oscura del alma hasta que encuentra el sol. Le costará bastante dejar ir lo que le entorpece en la vida. Le van a dar puntapiés justamente en aquello que necesita dejar ir, pero que no puede dejar ir por diferentes causas. Es allí donde incluso podrá mostrarse ciertamente arrogante e incluso a su pesar, porque justo cuando piense que es dueño de su universo, de su mundo, que ha conquistado algo, a menudo podrá caer en el orgullo y la caída en desgracia. Puedes asociar a este tipo de situaciones cualquier cambio de lugar, de vivienda, de pareja, cualquier cambio que conlleve un cambio de identidad, porque el poder de este personaje está, insisto, asociado y vinculado a su identidad, y allí desde su cuerpo y desde el poder que tiene sobre su vida. Además, puede ser un factor bastante determinante en su historia. Déjalo solo, sin apoyos. Puedes hacer que descubra que ya ha vivido su vida de una cierta manera y luego de repente existe esa sensación de que ya nada le sirve, se sentirá aprisionado. Lleva a este personaje a situaciones en las que se sienta encarcelado. No solo será una suerte de noche oscura del alma, sino además que traerá añadida la pérdida de identidad. Y en ese momento, este tipo de personaje se hará muchas preguntas, sobre todo sobre cuál es su propósito en la vida, dónde está su poder en la vida, para qué sirve en la vida, cuál es su identidad. ¿Es poderoso para controlar las personas o es poderoso para traer alegría y dar amor y sanar? Esta es una de las tantas preguntas que este personaje puede hacerse para que su trama sea fuerte. Lo reitero, ¿es poderoso para controlar a las personas y las situaciones o será poderoso para traer alegría y dar amor y sanar a otros? Otra pregunta que puede hacerse el personaje y que tú puedes llevarle a las situaciones en las que se la haga. Cuando es poderoso, ¿da la oportunidad a otras personas de ser poderosas también? ¿Su poder crea más poder y empoderamiento para las personas o su poder quita poder a los demás? ¿Cuál es su historia? Bueno, pues una posibilidad entre tantas, por ejemplo, cuando es niño, un niño pequeño, probablemente puede ser muy voluntarioso, muy determinado, incluso poderoso y reflejará ese poder, pero eso no necesariamente va a ser así para siempre. Su crisis, precisamente el conflicto inicial de la novela, puede estar asociado a una etapa en la que se dará cuenta de que el poder debe ser compartido, pero no sabrá cómo hacerlo. Su crisis es perder su poder. Cada uno de los conflictos de su historia estará vinculado a perder su poder. Los temas y palabras claves de este tipo de personaje, insisto, tienen que ver con el poder y eso será su identidad, se reflejará en su cuerpo, su necesidad de ser visto. También están en juego su riqueza, su carisma, pero también todo lo que teme para perder su carisma, su riqueza. Pensemos en su historia. Es importante y necesario, más en este tipo de personaje, trazar su biografía, porque es realmente muy importante conocerlo a fondo, porque
su poder está vinculado a su identidad. ¿Quién es y qué poder tiene sobre la vida? Aquí van de la mano, muy estrechamente. Por ejemplo, de niño no quiere comer algo o no quiere hacer algo, y si puede hacer que eso desaparezca, también puede ser un niño muy obediente que se convierte en un adulto muy desafiante. A partir del momento en que es libre para ser el mismo, ya está. Ya se sentirá a cargo de su vida y definitivamente no va a renunciar a eso. Tiene la capacidad de ser fuerte y no quiere ser dominado. Bueno, a ver, dominar puede ser una palabra muy fuerte aquí y no es precisa ni exacta, por lo que realmente teme este tipo de personaje. Lo que teme es ser insignificante o débil, ser consumido o atrapado por algo fuera del mismo, especialmente, insisto, en su cuerpo, que es la primera capa de identidad en un personaje y es lo primero que puede controlar. Es el típico personaje para quien no habrá nada peor, por ejemplo, que una pandemia. Ante un desastre será un personaje muy sacudido, tanto visual como físicamente, por la idea de una plaga que se extiende por el mundo y tomará medidas muy fuertes para protegerse, incluso con todo tipo de barreras y límites, probablemente enmascarándose a sí mismo y con una necesidad muy profunda de tener el control de su cuerpo y no ser dominado. Será el típico que parece que no le pasa nada en medio del desastre en el que a todos los demás les afecta. No aceptará nada en su vida que no es para él o para ella y puede cambiar de opinión en el último minuto si no quiere hacer algo. Y esto es algo que le sucederá siempre a este tipo de personaje, obviamente. La diferencia con otros personajes aquí estriba en que se aprovecha de la oportunidad del cambio para dirigir y controlar lo que está en su entorno inmediato, si le conviene o no. Si no se siente bien, se va de allí donde esté de una forma muy rápida y cambia de decisión rápidamente. ¿Qué puede aprender y cuál será la evolución de este tipo de personaje? Bueno, lo que realmente necesita es dejar de estar a cargo de las cosas, dejar de controlar todo tanto y cifrar su poder personal con el con realidad. El hecho de que facilite de que otras personas puedan ser también fuertes, capaces e incluso que haya personas que lo protejan, eso significará que ha crecido. Lo que pasa es que no suele confiar en el poder de otras personas ni en las capacidades de otros de la misma manera que tiene confianza y fe en sí mismo, aunque pase por crisis profundas de confianza y fe. Lo peor que le puede pasar es que tenga una crisis de salud. Otro ejemplo sería de quien siempre insiste en conducir el coche o que se ocupa de las cosas porque es así como lo hacen, cuidan de las cosas de su familia, mantienen el control y la seguridad de los demás. Le puedes poner en la disyuntiva de elegir aprender si quiere confiar en otras personas. Eso implicará que crezca como personaje y que asuma retos nuevos y que camine por el rumbo de la novela hacia su meta. Si no confía en otras personas, entonces habrá una falta de intimidad. Puede haberla y tendrás que buscarlo como autor. Tendrás que buscar razones muy fuertes por las que no le gusta que otras personas tengan algún dominio sobre él o que se acerquen a su intimidad. Como escritor, necesitas saber dónde precisamente ha sido dominado de alguna manera. Por ejemplo, puede haber tenido un padre muy dominante o unos padres muy dominantes. Es posible que haya tenido una enfermedad muy grave o un accidente. Así que cualquier cosa que afecte el límite de este personaje y su dominio sobre la realidad será la clave para que vuelva a pasar por situaciones similares y retos que le supongan un aprendizaje y un crecimiento muy grande. A este personaje le has de colocar un antagonista o un protagonista capaz de manipularle para hacer que estalle todo. En cualquier lugar donde sienta que le estén manipulando o controlando o cambiando y no es por su propia voluntad, entonces
protegerá todo con uñas y dientes e incluso con cierta agresividad. Puede ser un protagonista o un antagonista llevado a todo lo que no quiere mientras interprete las acciones del protagonista como una amenaza, aunque obviamente no lo sean. Puede surgir algo más para que tienda a tener una especie de identidad muy poderosa, una imagen, y puede ser incluso bastante sexy, por ejemplo. Se convierte en una personalidad por derecho propio. La gente siempre le conoce por su imagen pública. Hay algo poderoso en este tipo de personaje y esto es lo fascinante. Mientras busca el poder y mientras lo pierde, emana un aura poderosa y la gente tenderá a confiar en ellos, lo cual es genial para superar cualquier amenaza. Un gran carisma le va y probablemente sea bien recibido allí donde aparezca. Así que cuando sea el mismo o ella misma, fuerte y poderoso, la gente lo estará recibiendo bien e interiormente este personaje sabrá que nada ni nadie está luchando contra su poder. Lo determinante aquí. No asocies poder a algo negativo. El poder personal implica poder hacer cosas, por ejemplo. Pero la otra cara de la moneda de todo esto es que puede sentirse precisamente muy rechazado y por lo tanto en tales momentos le exigirá más a la gente. A la par estará rechazando más a la gente porque estará en circunstancias muy difíciles para ser el mismo y ser poderoso por sí mismo. Porque existe y siempre tendrá esa sensación de que sabe que otras personas están sintiendo la fuerza de su poder y también el hecho de que está tratando de impresionarlos. Algo que te puede ser muy útil para trabajar con este personaje es que cada vez que intente impresionar a los secundarios es como si se dieran cuenta de algo forzado, no acaba de expresarse de forma clara ni auténtica, no puede, y sentirán una suerte de manipulación. Por lo tanto, esto afecta casi como un repelente. Allí donde te sirvan como escritor, pues, puedes empezar a trazar retos para este personaje y para sus relaciones con otros personajes. Puede dar lugar a muchos malentendidos, ¿no? Porque llega con sus mejores intenciones, pero le sale fatal y desconfían de él o de ella. Lo que se necesita ver y entender es exactamente qué es preciso para este personaje para sobrevivir y prosperar, especialmente para modular sus reacciones cuando tenga la sensación de que alguien le está restando sus libertades, porque este tipo de personaje necesita encontrar la libertad para ser él mismo. Es crucial. Lo crucial exactamente para este tipo de personajes son las personas de su entorno, que respeten sus límites, su cuerpo. No se dejará tocar mucho, sobre todo al principio. No se dejará que le protejan. Necesita libertad, necesita expandir sus límites y que se los respeten, y a lo mejor con tiempo esto puede ir cambiando y sería parte de su evolución como personaje. Su necesidad de sobrevivir y prosperar implica que sea asertivo, que sea independiente, le demuestre y muestre al mundo que tiene el control de su vida y que está bien demostrarle al mundo que no necesita a nadie para sobrevivir. Y en ese nivel de independencia realmente no es tan útil todo el tiempo, con lo cual le acarrea problemitas. Lo importante aquí es tener muy claro dónde este personaje necesitará sobrevivir y prosperar. Lo crucial, lo importante en este caso es tener muy claro dónde este personaje necesitará sobrevivir y prosperar. Y así vas trazando los puntos determinantes y los conflictos a lo largo de su rumbo en la novela. De manera paralela, si colocas secundarios u otros personajes que le acompañen y que estén intentando quitarle o disminuir sus libertades, bueno, como autor, como autora, como escritor, como escritora, pues vas a necesitar saber dónde está aquel dolor que te he mencionado antes, ese dolor que ha surgido.
porque donde existe tanto dolor que está afectando su momento actual en la novela, hay claves para soltarlo, agarrarlo, hacer que se equivoque mucho o poco o nada. Este personaje necesita, por ejemplo, aprender a ser íntimo cuando sienta que puede confiar en otro personaje. Pero en el momento en que empiece a sentirlo de repente, pues notará un cierto peligro. Y la reacción más inmediata consistirá en alejar esa intimidad potencial y puede llegar a ser incluso bastante destructivo, ¿sabes? Lo maravilloso de este tipo de conflicto interno es que uno de estos elementos de destrucción puede mostrar lo que se está destruyendo en la vida del personaje y cómo se están desmoronando las cosas a su alrededor. Una cosa curiosa es que hay que tener en cuenta que este personaje no se está destruyendo a sí mismo, lo cual para un antagonista sería su propia trampa mortal. Puedes hacer que este tipo de personaje pierda toda la fe, por ejemplo, en su cuerpo y que se vuelva su enemigo, con un sentimiento real de quien tiene el poder y no lo puede ejercer al mismo tiempo. Y estará luchando contra eso. Se pondrá peor y peor y peor, o lo estará generando más conflicto para sí mismo. La gran pregunta interna para este tipo de personajes sería: ¿me están atacando o me estoy destruyendo? Y estas dudas pueden ser muy importantes y son lo que le llevarán a caer en trampas y en todo aquello de lo que está huyendo. Esto es muy importante, porque es un personaje que requiere mucho tacto, pero que puedes llevarle a situaciones realmente de mucha fragilidad humana con las que tus lectores se van a sentir muy, muy identificados. Lo mismo se aplica en otro orden de cosas. Por ejemplo, si en lugar de ser una persona es una organización fuerte y poderosa, que podría estar involucrada en el funcionamiento del planeta, por ejemplo, en grandes políticas mundiales que controlan las vidas de otras personas. Necesitan deshumanizar a las personas para lograr que se separen entre ellas, que se separen de otras personas, que se separen de la naturaleza y que se vayan deshumanizando. Si escribes, por ejemplo, ciencia ficción o fantasía, esto te va a resultar sumamente útil. O novela social, también sumamente útil, porque es el mismo mecanismo del personaje para este tipo de organizaciones y quién las represente. A partir del momento en que este personaje impotente empiece a darse cuenta de que otras personas también están aquí en este planeta experimentando lo mismo que él o ella, y si realmente quiere ser libre e independiente y tener este poder de tomar sus propias decisiones por sí mismo, pues también podrá permitir que otras personas tomen sus decisiones y ser libres de sí mismos. Es decir, es un poco el vivir y dejar vivir. En el momento que aprenda esto es cuando alcanzará un territorio mucho más vasto y será mucho más fuerte y mucho más poderoso. Solo podrá ser completamente libre cuando realmente se haga responsable de sus propios comportamientos y también permita que otras personas también tengan sus propias experiencias. Cuando este personaje deja de controlar, empieza la libertad y se expande. La gran amenaza y el aprendizaje para este personaje, como te decía, es vivir y dejar vivir. Uno de sus grandes aprendizajes es encontrar la pura alegría de ser 100% el mismo todo el tiempo, ser auténtico, independientemente de lo que digan otras personas, independientemente de la situación, independientemente de su necesidad de controlarlo todo. Si al final, por ejemplo, se hace surfero o surfera, es que ha llegado a la libertad total y al fluir con la vida. Este es su gran reto y podría ser una manera de materializar la meta final, sobre todo la invisible. Este personaje pasará de la gran necesidad de poder y de
confundirlo con controlarlo todo y una independencia acérrima y pensar que el mundo va en su contra o quiere manipularle, a todo lo opuesto y a una libertad casi sin límite, curiosamente, le hará sumamente poderoso, le dará mucho poder como persona. Se sentirá empoderado o empoderada al máximo. Y como te decía, esto sería una excelente meta invisible para este tipo de personaje. Piénsatelo.